Regresamos a Sin Filtro. Gracias por sus comentarios, opiniones que envían con la etiqueta SF Jimmy Sin Votos. Estamos hablando del escenario en el Congreso de la República para la ratificación del estado de calamidad que impulsa el organismo ejecutivo. ¿Van a cambiar las cosas para mañana, diputado? Hoy se interrumpió la votación, mañana se va a seguir con lo mismo. Hay otros puntos también importantes para mañana en la agenda legislativa. ¿Van a cambiar las voluntades de los diputados? ¿Qué puede modificarse en las próximas horas? Pues mañana tenemos convocatoria para elegir al nuevo Procurador de Derechos Humanos. No es descartable que a algunos se le ocurra de nuevo otra vez plantear una moción privilegiada para conocerlo. Y sospecho que podría provenir de la bancada UNE. En todo caso, esto tendría que conocerse a más tardar el próximo jueves, que también tenemos convocatoria de pleno. Y hoy cometimos una falta también porque no elegimos a los relatores de la Comisión contra la Tortura. Y eso también es un mandato de la Corte de Constitucionalidad y nos hicimos los locos, digamos. Estamos incumpliendo de verdad con conocer tres temas que son de constitucionalidad, como la elección de los relatores, el Procurador de Derechos Humanos y este caso del estado de calamidad. Para usted, diputado, ¿cuál es el punto que más genera disenso del estado de calamidad? La licencia que se le otorga a los dos ministerios para coordinarse, uno para hacer todas las compras por medio de caminos y el otro para ejecutar por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y recordemos que hay lugares donde el Ejército no puede entrar, como por ejemplo Santiago Atitlán. Philip, profundizando en este estado de calamidad, pareciera que sí es necesario una herramienta de este tipo en este momento donde hay una paralización de las obras, donde el MISIBI parece estar desbordado en su capacidad, pero también, ¿cómo va la gestión de este ministerio? Miren, el problema aquí en Guatemala es que pasamos de negro a blanco y nos saltamos todos los diferentes matices de grises. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un consenso generalizado. Yo no he escuchado a una sola persona que me diga o que no esté de acuerdo con la necesidad de incorporar o de implementar medidas urgentes para atender la crisis de la red vial. Si bien no comparto del todo la interpretación del Ejecutivo sobre la ley de contrataciones, yo sí creo que la ley de contrataciones, después de la reforma del 2016, ha generado problemas de implementación. Y uno de sus problemas de implementación es que en momentos de crisis sí limita la capacidad del Estado de poder hacer compras o contratación de servicios con la celeridad del caso. ¿Por qué? Porque sencillamente se le metieron más controles. Entonces, al cumplir más controles me voy a tardar más. O sea, así es la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de esa premisa que hay una crisis, que hay una limitación o una complejidad derivada de las nuevas normas de contrataciones del Estado y derivado de la ley del presupuesto, que básicamente pondría en stand-by todos los procesos de mantenimiento de obras con empresas que están siendo vinculadas a investigaciones judiciales. Hay que encontrar una alternativa. Yo creo que eso, o sea, la conclusión de que hay que encontrar una alternativa, creo que toda Guatemala está de acuerdo. Lo que pasa es que yo no voy a pasar de una alternativa de parálisis a una alternativa de, mire, aquí hay cheque en blanco, gástese lo que quiera y no haga controles. Por ejemplo, para mí, ¿qué falta en este estado de excepción? Si se está apostando por darle la facultad a estos dos ministerios de saltarse la ley de contrataciones, entonces se debería de haber puesto un modelo de control, algún tipo de comisión interinstitucional de fiscalización, donde participe la Contraloría de forma concurrente haciendo las auditorías sobre los procesos de compra. Lo que pasa es que si yo le voy a dar un cheque en blanco y no le estoy poniendo un modelo de fiscalización paralelo, ahí sí es una invitación de que sabe ni qué va a pasar con el dinero. Arca abierta. En cambio, si yo le estoy dando, ok, te voy a dar 30 días para que contrates la maquinaria, compres la materia prima, contrates los servicios necesarios. Pero a la par de esta facultad que yo te estoy dando, te voy a poner una comisión interinstitucional de fiscalización que constantemente va a estar revisando lo que vos actúes. Y si en cualquier momento esa comisión interinstitucional dice, aquí hay sobrevaloración, aquí hubo transgresión de procedimientos administrativos, aquí no se cumplieron requerimientos de fiscalización o requerimientos de prerequisitos de las empresas contratadas, suspendo automáticamente el evento de compra. Pero eso no se colocó, o sea, ¿me entienden? El tema es que aquí quisimos darle el cheque en blanco
sin poner las salvaguardas para que no hayan esos abusos. Esas modificaciones al estado de calamidad pueden provenir del Congreso de la República. ¿Hay Exacto. algún tipo de consenso para aplicar fiscalización que permita al Ejecutivo implementar, ejecutar cosas, pero con cierto control, diputado? Digamos que, por ejemplo, el día de hoy lo que yo percibí fue un choque político entre los dos bloques mayoritarios, FCN y UNE, cada uno haciendo señalamientos en torno a sus propios argumentos. Pero hubo dos intervenciones independientes, con la diputada Ninette Montenegro y el diputado Oliverio García Rodas. En este último caso, dio una cátedra jurídica de por qué no debería aprobarse el estado de calamidad. Leyendo la ley de orden público, no aplica, dice él, no aplica en absoluto. Utilizar un recurso que es para tragedias y utilizarlo para llenar hoyos, tapar hoyos. Y encima de ello, engañar a la gente, porque el mismo ministro, a quien yo le pedí la renuncia del primer día de la interpelación, el mismo ministro dijo que llevaba el 40% avanzado en obras y que el 60% le tardaría 10 años en poder cubrirlo. Entonces estamos hablando realmente de cosas ridículas. En 30 días no va a lograr hacer lo que él dice que duraría 10 años en elaborarlo. Ahora, ¿tiene capacidad de gestión ese MICIBI para, con las arcas abiertas, entrarle de lleno al tema del rescate de la red vial, si hemos visto que en gestión ha tenido unos números bastante bajos? 19%. Aparte de los problemas legales que se entienden, pero ya de por sí la gestión administrativa. Es que miren, regresamos un poco a lo que cuando hablábamos de la crisis de la red vial, y aquí el diputado que fiscalizó con más profundidad el Ministerio de Comunicaciones nos puede contar los casos que descubrió. Pero, por ejemplo, muchas de las licitaciones que se levantaron en enero para darle mantenimiento a la red vial, que en teoría debieron haberse aprobado en un ínterin de 3 meses, se cayeron por errores administrativos del mismo Ministerio de Comunicaciones. Muchos de los contratos interanuales que venían del 2015, 2016, 2017, se han enfrentado al problema que el Ministerio no hizo la previsión de gastos, no hizo la previsión financiera para asignar la constancia de presupuesto o de disponibilidad presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces yo tengo contratos firmados de hace 2, 3 años para proyectos interanuales, pero si yo no hago si yo no reservo los recursos para pagar el compromiso de gasto sobre esas carreteras, va a llegar el siguiente ejercicio fiscal y yo no le puedo pagar a la empresa que está ejecutando el proyecto. Es un problema de gestión. Entonces, digamos que, a ver, lo que pasa es que todos esos requisitos son requisitos que los contempla la ley de contrataciones o la ley del presupuesto. El estado de calamidad lo que está diciendo es, bueno, yo te voy a quitar todos los amarres, dale viaje. Entonces, la respuesta inmediata sería, bueno, quitando esos controles, yo creería que el ministerio no debería tener problemas para ejecutar. Pero viendo los macroerrores que han cometido en licitaciones o en eventos a lo largo de este 2017 o finales del 2016, yo ya no estaría tan seguro. Porque sí creo que los problemas de gestión al interno del ministerio están llegando presentes a puntos nunca antes vistos. Sí. ¿Qué sucede en el MICIBI, diputado? Usted en su momento, cuando solicitó la interpelación al ministro Aldo García, se encontraba un poco solitario, ¿no? En ese momento. Sí, luego, como que comenzaron a salir otros temas, la red vial comenzaba a presentar ya mayores problemas y comenzó entonces la bancada oficial a acuerpar o a entorpecer esa interpelación. ¿Cuáles son esos puntos que hacen dudar de la capacidad de gestión dentro del MICIBI? Primero, que todo el año pasado se dedicaron básicamente a cubrir deuda de arrastre. Algunos interpretan que esto fue intencional para que este año la obra sea más cara, porque incluso estamos en periodo de lluvias y los hoyos se han ahondado, valga la redundancia. Entonces, estas anomalías dentro del ministerio fueron denunciadas por mi persona y por otros que se van a sumar en el seguimiento de la interpelación y que seguramente conducirán a la solicitud de el voto de falta de confianza al ministro Aldo García.
En este punto, ¿usted ha encontrado apoyos u otras bancadas que le han manifestado que van a seguir en ese juicio político y cómo van a votar? Pues ya están inscritos en lista, o sea, ya están oficialmente designados. Seguiría el diputado Leocadio Huracán, los diputados Jairo Flores, Orlando Blanco, Carlos Barreda y el diputado Oliverio García Rodas. Ellos serían los que siguen en lista, y luego viene el debate político, que ahí es donde se le va a confrontar en cuanto a la incompetencia del actual ministro, al cual le hemos pedido al presidente de la República que lo destituya y que inicie con un nuevo plan, porque no se pueden casar con este plan. Tiene que haber un plan B, donde haya una responsabilidad efectiva de poder ejecutar sin recurrir a esta maniobra, a esta figura, donde se puede comprar de todo en estos 30 días sin que sepamos exactamente a quién y cómo y cuánto. A ver, hacemos memoria y las aventuras legislativas del presidente Jimmy Morales no han tenido mayor éxito en el Congreso de la República. ¿Tiene el organismo ejecutivo un plan B si no tiene éxito este estado de calamidad, si hay una obstrucción de parte de la oposición y de algunos grupos parlamentarios? ¿Qué plan B puede en este momento ejecutar el organismo ejecutivo para rescatar la red vial? Si no es el estado de calamidad. Hablaba el presidente en su momento en modificar la ley del presupuesto, ¿no? Y le pedía a los diputados, al parecer no ahondó en esa propuesta. ¿Qué se puede hacer para realmente volver a ser transitables las carreteras? Es que la otra propuesta de modificar la ley del presupuesto, el concepto es el mismo, que es ir a romper cadenas, básicamente a generar espacios de mayor flexibilidad a costa de menor transparencia. O sea, aquí lo que estamos viendo es una especie de conflicto que entre más controles le pongo yo a la contratación de obras y servicios por parte del Estado, se vuelve más difícil ejecutar. Lo que pasa es que si yo soy muy malo para hacer mi trabajo, esos controles terminan volviéndose prohibitivos, porque no los puedo cumplir, porque soy muy malo para cumplir los requisitos administrativos. Entonces, la segunda alternativa que el presidente proponía era modificar la ley del presupuesto para quitar, por ejemplo, los candados que yo les decía, la prohibición de seguir ejecutando contratos con empresas que están siendo investigadas. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo no. Segundo, algunos contratos relacionados con, algunas normas relacionadas con normas de disponibilidad presupuestaria o con la revisión de requisitos para pagar deuda de arrastre, que también es una invitación a corrupción. Es que aquí es donde estamos viendo el problema que hay. Si vengo yo y empiezo a quitar esos controles, es muy fácil que en la avalancha se me cuelen 1001 formas de corrupción. Entonces, ahí es donde hay que encontrar una solución más sensata. Recordemos también un último tema antes de buscar otras alternativas. Los estados de excepción históricamente han sido utilizados como un mecanismo de corrupción. Por ejemplo, en tiempos del Partido Patriota, recordemos que las compras por excepción en el marco del terremoto de San Marcos del 2012 dieron lugar a la contratación de materia prima, maquinaria y la construcción de vivienda, que a los 2-3 años las auditorías demostraron que estaban sobrevaloradas primero, y segundo, que no habían cumplido los estándares de calidad. Anteriormente, en tiempos de la UNE, en el año, si no estoy mal, 2010, cuando se da la tormenta Ágata y la 7E, se da un colapso de la red vial. Ahí no era tanto por agujeros o por mal estado del pavimento de la carretera, sino que fue básicamente por aludes, desprendimiento de piedra, por que se desbordaron los ríos. Entonces, se aprueba un estado de excepción, un estado de calamidad, para permitirle al Ministerio de Comunicaciones, sin los controles de la ley de contrataciones, entrar a resolver esa crisis de comunicaciones nacional. ¿Cuál fue el problema? Ahí es donde se originó todo el fenómeno de la deuda de arrastre, porque el Ministerio de Comunicaciones, sin suscribir contratos, iba con las empresas y les decía: a la voz, andame a liberar tal luego camino, te pago, andame a dragar las orillas de tal río, andame a hacer tal cosa, después nos arreglamos. ¿Y qué pasó? Que se terminó estableciendo un gran bolsón de obra
de la cual no hay control. Yo no sé qué se hizo y qué no se hizo, y alguna que sí se hizo, tengo a las empresas diciendo, me vas a pagar, pero el Estado no puede pagar. Entonces también esta receta del estado de calamidad mal utilizada en el 2012 fue corrupción, y mal utilizada en el 2010 no solo fue corrupción, sino un desastre administrativo que todavía hasta el día de hoy estamos viendo los efectos de ello. Bueno, vamos a una pausa, seguiremos hablando de este estado de calamidad y de las alternativas que puede tener el Ejecutivo para rescatar la red vial. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Jimmy Sin Votos. Volvemos luego de la pausa.